Consejero de Fomento y Vivienda, alcalde de Sevilla, señores, señoras, muy buenas tardes y felicidades. Sí, felicidades porque hoy estamos de aniversario. Estamos celebrando 30 años de trabajo y esfuerzo, 30 años de innovación en Andalucía, 30 años de DETEA, una empresa que nació con una clara finalidad: construir soluciones. Parece una idea muy sencilla, pero ya les digo yo que no lo es. La clave de su éxito podemos también desgranarla hoy, y no es otra que saber ponerse en el lugar del cliente para aportar siempre la mejor de las soluciones. Y todo ello basándose en 3 pilares fundamentales: la innovación, el dinamismo y la cercanía. Con estas 3 premisas, DETEA ha conseguido escribir su nombre con mayúsculas en la historia de la construcción y de la ingeniería de Andalucía, porque siempre ha presumido de ser de aquí, andaluza. Como andaluces son también los miembros de la casa donde estamos hoy, de la Confederación de Empresarios de Andalucía, y le pido que tome la palabra a don Javier González de Lara, presidente de la CEA. Querido alcalde, querido consejero, viceconsejera, presidente de DETEA, resto de autoridades que nos acompañáis, muchas gracias por estar hoy aquí, en la Casa de los Empresarios Andaluces, en vuestra casa. Hace algo más de 2 años, y miro a Arturo, tuve la oportunidad de intervenir en la presentación del Plan Estratégico de DETEA y la inauguración aquí en la Isla de la Cartuja, muy cerca de vuestras nuevas instalaciones. Y era un momento de celebración como el de hoy, y me lo evoca, me lo recuerda, porque sin duda era analizar una trayectoria en aquel momento y poner la mirada amplia en el futuro que hoy nos centramos, respiramos hondo y vemos con esas letras, con ese logotipo que son nada más y nada menos que 30 años. Como decía, lo que se buscaba en aquel momento, supe o quise interpretarlo, era cómo volver a comprometer no solo a los socios, los accionistas, cómo recuperar la ilusión, inaugurando esa nueva sede, dar a conocer los proyectos de futuro y recuperar, en definitiva, el impulso, el ansia por ser lo que sois, una gran compañía, demostrando que se sigue actuando bajo criterios de calidad y de responsabilidad. Y, como digo, hoy hacemos lo mismo, que es tener un acto grato, un acto satisfactorio, donde tú, como presidente, Arturo, puedes sentirte orgulloso de esta dilatada trayectoria. Cuando he mencionado el acto anterior de hace 2 años ya, me sirve la idea, como digo, para recordar ese reconocimiento al papel de la empresa en general, ¿no? El papel que en su momento hubo que hacer porque estábamos justo a la salida de una difícil crisis económica que nos asoló en toda Andalucía, en el resto de España, en muchos puntos de Europa. Y ese era el momento en el que la economía andaluza iba recuperando el pulso, un pulso que era prácticamente desconocido. Hoy los datos de nuestro PIB regional nos llevan a tener esperanza en el futuro. Fijaos, el año 2017 ya superamos los 160.000 millones de euros, mejorando en términos reales los niveles previos a la crisis, y acumulamos ya un avance del 11% en los últimos 4 años. En ese periodo al que me estoy refiriendo, el tejido empresarial andaluz se ha incrementado, ha crecido casi un 9%, y ha recuperado un número de empresas casi 3/4 partes de lo destruido en la pasada crisis. Y eso supone que hoy en día podamos decir con orgullo que Andalucía cuenta con 510.000 empresas, 510.000 empresas de muy diferente dimensión, fundamentalmente pymes, pero que están creando empleo, que lo mantienen, que están generando riqueza en Andalucía y que son precisamente 40.000 empresas más que hace 5 años. Y la mejora de las actividades económicas y empresariales pues ha permitido también recuperar la cota de los 3 millones de ocupados en nuestra tierra, en Andalucía, tras la creación neta de 460.000 empleos desde finales de 2013, lo que supone también un crecimiento de un 18%. Estos datos que aporto lo que pretenden es decir y transmitiros a todos vosotros, hoy que celebramos un 30 aniversario, que hay ciclos, que hay momentos difíciles, otros complicados, también de esperanza, de ilusión, y estamos en un momento donde el crecimiento económico ha sido sostenido, ha ido acompañado de una expansión empresarial y creación neta de empleo, si bien es verdad que los indicadores coyunturales actuales apuntan a ciertas
moderación de los ritmos de avance. Moderación, lo sabéis de sobra, pero lo puedo referir muy brevemente, se debe a importantes factores externos, al encarecimiento de las materias primas, de los precios de la energía, de los tipos de interés, que seguramente tendremos a partir del año que viene novedades al respecto, pero también internos, como lo que es lo que denominamos los empresarios con preocupación la inestabilidad y las incertidumbres que provoca nuestro entorno institucional. Y quiero haceros un apunte muy apropiado para el día de hoy. Esta mañana hemos presentado aquí, en esta misma sede, en la Casa de los Empresarios Andaluces, ante los medios de comunicación, un documento de propuestas empresariales denominado La empresa como motor de desarrollo social. Es un documento que va destinado precisamente a las formaciones políticas que concurren a las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre y que recoge 18 líneas de acción para facilitar una sociedad más empresarial. ¿Qué es lo que proponemos? Una sociedad más empresarial a través de propuestas que parten del convencimiento de que la empresa debe estar en el centro de la sociedad, en el centro del debate y de la toma de decisiones para Andalucía. Y para ello necesitamos, como digo, estabilidad. Estabilidad, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos reiterado y de nuevo lo comento, los empresarios reivindicamos legítimamente nuestro derecho a la estabilidad institucional. Y todo eso tiene relación también con la labor de vosotros, de los empresarios, de las empresarias que estáis aquí, de la labor de empresas como DETEA, que ha realizado una extraordinaria trayectoria en el sector de la construcción y de la ingeniería en Andalucía y que se ha convertido por derecho propio en uno de los nombres empresariales indispensables e irreconocibles de nuestra tierra. Y decía que es una condición importante la estabilidad, pero debe ir acompañada de otro factor relevante, que es una política presupuestaria inversora que incida en la mejora permanente no solo del capital físico de Andalucía, sino de las inversiones productivas. Miro al consejero que me consta que está siempre haciendo enormes esfuerzos para estar a la altura de las circunstancias y, por supuesto, insistir en la necesidad de esas inversiones estratégicas para nuestro desarrollo y para la competitividad de Andalucía, que al fin y al cabo es lo que genera empleo y actividad productiva. Y voy finalizando. DETEA es un verdadero ejemplo de superación, es un ejemplo de constancia, de empeño, se ha convertido en una compañía moderna, actualizada en todos sus procesos y técnicas, con una muy decidida apuesta por el futuro, por la digitalización, que hay que decirlo, han hecho un enorme esfuerzo en los últimos años por estar permanentemente actualizados en los retos de futuro y eso, sin duda, ha sido consecuencia de un compromiso, fruto de esos 30 años, que son 30 años que se simplifican en 3 décadas, en un anagrama, en un logotipo, que seguramente, si todos lo pensáramos, 30 años se hacen muy largos día a día, pero pasan muy rápidos. Y como ocurre en la vida, también ocurre en las empresas. En esos 30 años, como decía, hay tiempo para todo, para muchos éxitos, para muchas contrariedades, y si hace años hablábamos de las segundas con carácter general, hoy, sin olvidarlo, pues estamos celebrando los éxitos y una historia de éxito. Hoy estamos aquí en CEA, me siento orgulloso de recibiros, de que estéis en esta casa empresarial que está siempre abierto para vosotros, para una empresa modélica como es DETEA y además miembro, lógicamente, asociada a la organización y que ha llegado hasta aquí con capacidad de liderazgo para seguir creciendo y mirar hacia adelante con confianza, asumiendo con determinación nuevos e ilusionantes retos. Aquí estaremos, Arturo, a ti, a todo tu equipo, a toda esa gran familia que sois DETEA, que lo hacéis magníficamente bien, para compartir todas vuestras vicisitudes, vuestros anhelos, vuestras ilusiones, para ayudaros en cuanto sea necesario y, por supuesto, para desearos un feliz aniversario. Larga vida, DETEA. Muchas gracias. Pues esa larga vida, esos 30 años, queremos hoy conocerlos un poquito mejor. Pero no queremos tampoco extendernos mucho, así que lo vamos a reducir en unos minutos, los que dura el siguiente vídeo. Toda historia tiene un comienzo. La nuestra empezó hace 30 años. DETEA nació en 1988 con un reto: mantenerse en vanguardia de la construcción, gestión y ejecución de proyectos. Desde entonces, la impronta de DETEA ha quedado patente.
El trabajo diario, el esfuerzo, la excelencia, también repercute en todo lo que nos rodea. DTEA tiene a gala ser una empresa de aquí, una empresa andaluza, y su experiencia está, por lo tanto, íntimamente ligada a nuestra tierra. Bien lo sabe Arturo Coloma, presidente de DTEA. Consejero, alcalde, autoridades, representantes de asociaciones y empresarios, queridos amigos, compañeros, colaboradores, trabajadores, gracias por estar aquí. Estamos en un día de fiesta y lo primero es que yo estoy seguro de que aquí están gran parte de nuestros amigos que nos han acompañado durante todos estos años y que nos siguen acompañando hoy en día. Para mí es un honor y un orgullo poder representar a DTEA en este acto y estar acompañado por todos vosotros. Son 30 años que ciertamente, más que el hito, me llama mucho la atención todo el camino, ¿no? Las ilusiones y esfuerzos que se han dedicado por parte de los emprendedores inicialmente, de todos los colaboradores, trabajadores y después de los empleados y también de nuestros proveedores y los que nos han acompañado, ingenierías y todo tipo de agentes en toda nuestra vida. Hay mucha ilusión. Esa ilusión del día a día, creo que bien gestionada, forma parte o es la parte esencial de nuestro éxito, ¿no? La suma de esos esfuerzos e ilusiones del día a día, que son los que quiero poner en relevancia y celebrar. También yo creo que DTEA tiene una gran suerte y la gran suerte es que es un proyecto que yo estoy convencido de que es original y es único. Todos lo serán, pero yo lo percibo el nuestro como original y único. Lo percibí el primer día que me encontré con esta empresa, ya con una cierta andadura, ya por el año 2002, y percibí que era distinto. O sea, tiene un ADN, tiene una idea clara, tiene un concepto. Ese concepto que se ve en el eslogan de que construimos soluciones realmente constituye un ADN porque te orienta todas las acciones. O sea, cada vez que estamos enfrentándonos a la actividad de ingeniería y de construcción, estamos viendo a un cliente que necesita solucionar una cuestión, dotarse de un equipamiento, de una infraestructura, y nosotros lo percibimos como que hay que dar una solución global. Y eso nos acompaña o nos va dirigiendo en todas las decisiones que vamos adoptando en el camino. Es decir, hemos querido siempre ser algo más que una constructora. Para ello, el enfoque es, evidentemente, claro, hay licitaciones o hay emprendimientos, sobre todo el sector público, que vienen bastante determinados por el modo de la acción pública, pero también creemos que ahí podemos aportar. Luego, la manera de afrontar las soluciones no es como algo, no solo que hay que construirlo como bien ingenierilmente y constructivamente, sino que si tiene aspectos de seguridad, por supuesto, en primera parte y después de mejora, oye, ¿cuántas veces hemos mejorado las cosas por ofrecer una mejor solución, por no construir aquello que no hacía falta? Porque al cliente le importa también el dinero, ¿no? ¿Cómo no? Quizá muchas veces es de lo que más le importa, pero porque es una parte importante, sobre todo cuando estamos hablando de inversiones que requieren un esfuerzo inicialmente. Ese trabajo en la solución global, viéndole la cara al cliente, ese enfoque, yo lo vi muy original y muy fuerte desde el principio de DTEA y sigue siendo vivo. Es lo que más me llamó la atención. Después eso se traslada en toda la manera de actuar entre los compañeros, las ingenierías, los colaboradores y también los clientes. ¿Cómo se hace esto? Dice, y ahora, ¿cómo hacemos esta aproximación hacia construir soluciones, a la mejor solución del cliente? Pues lo hacemos apoyándonos primero en la ingeniería y la tecnología, porque claro, construir algo que no sea eficaz y que no sea de vanguardia y que no ofrezca las últimas soluciones, pues es de alguna forma no aprovechar lo que los desarrollos tecnológicos nos están brindando para brindar la mejor solución. También nos apoyamos en equipos experimentados y interdisciplinares. Esto sí que lo digo decir. Yo siempre creo que en DTEA tenemos todas las ingenierías e incluyo en las ingenierías a los arquitectos, que los considero ingenieros dedicados al mundo edificatorio, tanto en su construcción como en su habitabilidad. Pero están los ingenieros industriales, los ingenieros de caminos, los ingenieros de telecomunicaciones, todos los ingenieros están integrados en la construcción. No lo veo como una cosa solo de
de arquitectos técnicos o de ingenieros o de ingenieros civiles. Yo creo que hay muchas disciplinas y sabemos y queremos englobarlas a todas ellas, contar con todas ellas. Al final esto lleva a trabajar en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. El trabajo en equipo estoy convencido, aparte de que creo que está demostrado, que es mucho más eficaz y mucho más creativo y potente que el trabajo individual redistribuido, ¿no? Distribuido. Tiene también desde el principio, y lo seguimos manteniendo, una amplia e innovadora gestión comercial. O sea, la manera de afrontar, que también viene motivado por este lema motor de construimos soluciones, la manera en que nos acercamos al cliente es también innovadora y le damos muchas vueltas a cómo hacerlo. Y en este papel, por ejemplo, está entrando también la digitalización de una forma bastante activa, importante. Otro tema que hacemos, la manera también de abordarlo es teniendo un amplio portfolio de servicios. Yo creo que también forma parte de nuestro ADN y desde el principio, además, cuando yo reflexiono, digo, jolín, esto ya estaba. Lo que pasa es que ahora le hemos puesto otro nombre y tenemos quizá más portfolio, pero en el fondo yo no solamente construyo, sino le pregunto al cliente, oye, ¿cómo quieres que nos relacionemos? Y creo que hay mucho camino por andar y creo que es una fuente de innovación futura potente. Y en todo esto, como no, tiene que formar parte en toda la estrategia también de estar por delante, contar con toda la transformación digital, que os aseguro que es transversal y que toca todas las facetas, tanto la productiva interna como el diseño, como la manera de gestionar y tener información de la empresa, como la manera de relacionar con los clientes o como la manera de cómo llegar al mercado y que el mercado llegue directamente a nosotros. Estamos haciendo grandes esfuerzos en positivo en esta línea. Después un poco, y ya situados aquí, que ciertamente damos por sentado que tenemos que construir aquella infraestructura que quiere el cliente, tenemos que estar preparados para ello, mejorarla, y para mejorarla contamos con todas estas estrategias o herramientas que os he mencionado. La visión que tenemos, o a mí la visión que nos gustaría tener, que nos gustaría consolidarnos, es en ser no solo una constructora que construye soluciones, la mejor solución adaptada al cliente, sino en ser como la referencia o una referencia relevante en el punto en el cual alguien se pregunte sobre realizar una nueva o futura infraestructura, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría es que viniesen a DTEA. Pero aunque no acaben haciendo las cosas dentro, es decir, como tú piensas, me voy a hacer un traje y uno dice, pues yo voy a este sitio, ¿no? Pues si yo estoy pensando hacer infraestructura, yo creo que en DTEA la estrategia es darle la orientación y el mejor camino desde el principio y para eso tenemos este conjunto de herramientas que van desde una gran valoración inicial muy rápida sobre lo que le va a ocurrir o lo que quiere ocurrir, cierta, porque sabemos lo que cuestan las cosas, y después darle un camino el más adecuado, que para cada cliente o cada interlocutor va a ser distinto. Hay personas que tienen su arquitecto y que tienen su ingeniería y que tienen muy claro lo que tienen que hacer y solo quieren que les pongan los cristales. Bueno, pues eso tiene un enfoque distinto de aquel que no sabe lo que quiere hacer y que quiere descubrirlo. Y hay varios caminos. Nosotros queremos ser un lugar de referencia, sin duda, ante cualquier planteamiento de dotarse de una nueva infraestructura. Y en ese campo trabajamos. Con esto, al final, volvemos al origen de nuestro lema, que es que yo no he encontrado otro mejor. Y como todo, le dices, vamos a ver si mejoramos el lema. Y no ahora, estoy hablando hace a lo mejor 10 años. Y es que no lo hay mejor. Yo no sé de dónde lo sacó Rodrigo y los socios iniciales, pero ciertamente es fantástico. Porque al final es lo que se trata, ¿no? De poner el foco, escuchar y con todo esto buscando nuevas formas de relación para seguir cumpliendo cada vez con mayor eficacia en un mundo más rápido y más cambiante, cumplir con esta misión principal que es la de dotar la mejor infraestructura, la mejor equipamiento a nuestro cliente. Y con esto simplemente desearnos a todos que nos podamos seguir viendo y que nos acompañéis en esta aventura porque de verdad os necesitamos a todos, tanto por supuesto a los clientes, pero después todo lo que hay aquí son amigos y colaboradores que hacen posible que se cumplan en realidad todos estos proyectos que son nuestros proyectos y son los proyectos de nuestros clientes. Muchas gracias y que espero que así sea. Muchísimas gracias, Arturo. Como acaba de comentar el presidente de DTEA, esta empresa busca de forma incansable la excelencia y lo hace siempre ligado
a nuestra tierra, una tierra que ya tiene puesta su mirada de futuro en la digitalización y en el emprendimiento. Yo creo que estará de acuerdo conmigo el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López García. Muy buenas noches. En primer lugar, felicitación, como no puede ser de otra forma, a quien cumple 30 años. 30 años que son el resultado de lo que hace prosperar a las empresas y a las sociedades. El trabajo, la tenacidad, la constancia, la capacidad de adaptarse a un medio cambiante, y en los tiempos que vivimos la velocidad del cambio es impresionante, y el que es capaz de reunir en sus equipos humanos ese conjunto de virtudes es el que sobrevive, el que tiene horizonte y el que tiene, sin duda, capacidad de aportar soluciones, ¿verdad? Bueno, pues 30 años y el deseo de que sean muchos más. A una empresa andaluza, a una empresa en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, decía el presidente de la Confederación de Empresarios antes, cuál es un poco el panorama del trayecto que la sociedad andaluza ha sido capaz de recorrer después de superar el impacto de la crisis que ha golpeado a familias, a empresas, a administraciones públicas y a todos de forma horizontal. No es ajena, lógicamente, la Administración en la capacidad de manejo de recursos que tiene a lo que le ocurre a las familias y a las empresas. No proceden los recursos de otro sitio que de ahí, ¿verdad? Bueno, yo creo que las empresas han superado un momento complicado, las administraciones están adaptándose a un nuevo escenario y creo que tenemos por delante, desde una posición de estabilidad, que la que ha disfrutado Andalucía en esta etapa, un horizonte que alienta la esperanza. Hablaba el Javier González de Lara de casi 500.000 empleos en estos últimos años. Estamos hablando de una economía que ha orientado y diversificado sus expectativas hacia la exportación, 31.000 millones de euros en el año 2017, en un crecimiento en lo que va en los primeros 9 meses de este año, de un crecimiento interanual también en torno al 11%. En definitiva, elementos para la esperanza. Y hablamos de infraestructura y no puedo dejar de citar, nos quedan muchas cosas por hacer. Citaré luego, lo hablaba con el Javier González de Lara, un temita que hemos concretado hoy, después de algunas conversaciones que tiene que ver con el aprovechamiento de la plataforma que el Gobierno de Andalucía hizo en el eje ferroviario transversal con el administrador de infraestructura ferroviaria. Me parece relevante, muy relevante. Pero tenemos en nuestro patrimonio común, pues si hablamos de comunicaciones terrestres por carretera, 24.000 kilómetros en la Andalucía, 10.500 de los cuales son responsabilidad del Gobierno andaluz y de esos casi 1.000 son vías de alta capacidad. Y el 94% de la población andaluza está hoy a menos de 25 minutos de una vía de alta capacidad. Obviamente eso es mejorable y en eso estamos. Pero ese es el retrato y el recorrido de la sociedad andaluza en estos últimos años en esa materia. Si hablamos de comunicaciones por ferrocarril en el ámbito urbano y metropolitano, y el alcalde que me mira, pues estamos trabajando conjuntamente en el afán de que podamos empezar la línea 3 del metro de Sevilla, pues el año 2017 ha concluido con, perdón, el 18 va a concluir con más de 33 millones de usuarios, de ciudadanos andaluces transportados en esos ferrocarriles urbanos y metropolitanos. Pero con las inversiones que seguimos haciendo y el horizonte 2020, que en tiempo político es pasado mañana, estaremos en 58 millones de usuarios de ciudadanos andaluces transportados por los sistemas ferroviarios, ampliando Málaga, trabajando en muy pocas fechas en la bahía de Cádiz, con Granada, que ha superado en un mes más de 1 millón de usuarios en el mes de octubre. En definitiva, creo que hay elementos para la esperanza, después de haber superado también un bache muy importante. Un bache que, por cifrarlo en términos numéricos, en la consejería yo tengo la responsabilidad de gobernar, representó pasar de 1.700 millones de euros de presupuesto anual a 570, bueno, a 547. Bueno, pero esto forma parte ya de la historia pasada, de la que hay que aprender, pero que estamos en una senda de crecimiento. Hoy el presupuesto es un 49% más del punto en que tocó fondo y aspiramos, lógicamente, a seguir avanzando en esa dirección. Y citaba antes lo de Adif porque me parece que es un tema muy importante. Todos
somos conscientes del impacto que ha tenido sobre muchas infraestructuras y sobre la vida de los ciudadanos la cantidad de agua que en un tiempo muy corto acabó cayendo en muchas localidades de Andalucía. Algunas acabaron en el eje Osuna-Río Blanco, acabaron derrumbando parte de la infraestructura de un trazo ferroviario de principio del siglo pasado. En el mismo escenario, una infraestructura construida por la Junta de Andalucía, en otro momento, con otros niveles de exigencia, con otros niveles de calidad, obviamente, no se ha movido ni un centímetro. ¿Qué es lo que esperan los ciudadanos de nosotros? Pues independientemente de cuál sea el color político del Gobierno, que seamos capaces de hacer lo que se llama esto de la eficiencia, ¿no? Eficacia al menor coste, porque los ciudadanos pagan impuestos y da igual que una parte de los impuestos vayan a la administración local, a la autonómica o a la general. Restituir el tráfico ferroviario en el tiempo más corto posible y hacerlo con la garantía que la prueba del 9 está superada, una infraestructura golpeada por ese vendaval de agua, obviamente con la exigencia del siglo pasado, y otra que ha mantenido absolutamente intacta. Bueno, pues esta mañana hemos tenido la quinta conversación que va a permitir que en muy pocos días esté en desarrollo esa obra del Gobierno de España, a través de una emergencia, sobre una infraestructura, en principio, propiedad del Gobierno de Andalucía, pero que estamos deseosos de entregar al Gobierno de España porque forma parte de la red transeuropea de transporte. Ese corredor ferroviario de este a oeste, que es la gran comunicación, la A92 ferroviaria de Andalucía. Y, por lo tanto, creo que por encima de las dificultades del pasado está la esperanza del presente y el empuje hacia el futuro. Y lo mismo que las empresas que mantienen una trayectoria de éxito superando baches y dificultades y perviven durante 30 años con un horizonte de esperanza y de compromiso espléndido, pues yo creo que Andalucía como tierra de oportunidades también lo es. Y tenemos por delante muchos afanes, muchas ambiciones, muchos retos que conseguir y estamos en esa dirección. Ayer el Consejo de Gobierno aprobaba también la declaración de interés autonómico y el plan de actuación del área de Majarabique, 2 millones de metros cuadrados dentro de una lógica que son 11 nodos que pretenden hacer realmente de Andalucía la gran plataforma logística del sur de Europa, y hoy que producimos no para mercados regionales, ni siquiera continentales, sino para mercados globales, tenemos que ser capaces de contribuir desde las administraciones, eliminando obstáculos para la competitividad empresarial. Y ciertamente el coste de la logística es uno de los costes importantes en el capítulo de los costes que tiene que soportar una empresa. Bueno, pues combinar la vía marítima, la ferroviaria, la carretera y la aeroportuaria de la forma más eficaz e inteligente, porque al final no es otra cosa que mover mercancía en el tiempo y en el espacio de forma inteligente, representa una aportación al crecimiento, a la competitividad de las empresas y al desarrollo y al futuro. Y en esa tarea, yo creo que la tarea compartida entre empresas, entre administraciones y la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, para un metro en Sevilla o para la recuperación del tráfico ferroviario, el horizonte de ese eje ferroviario transversal, o la cooperación empresarial que desarrollamos también en Antequera, con cooperación público-privada para otro gran importante espacio logístico, pues yo creo que es el camino en el que tenemos que asentarnos. Y, desde luego, desde la serenidad, desde la ambición, desde la estabilidad, que yo creo que a Andalucía le ha ido magníficamente y yo espero que siga siendo una de las constantes que nos permita seguir ambicionando el futuro. Por lo tanto, felicidades por 30 años, cumplir como mínimo otros 30. Yo me comprometo en los próximos 30 a seguir estando vivo. De consejero, con toda seguridad, ¿no? ¿Verdad? Pero vivo sí. Más que ánimo, adelante, y que los factores que efectivamente garantizan la pervivencia de una empresa, que es el trabajo, la tenacidad, la constancia, la innovación, la capacidad de adaptarse a un medio cambiante, sigan siendo las hazañas de vuestra empresa y, por tanto, un horizonte de prosperidad. Enhorabuena. Muchas gracias, consejero. Queremos aprovechar para mandarle un saludo a la presidenta de la Junta, a Susana Díaz, que finalmente por problemas de agenda no ha podido estar hoy con nosotros. Está hablando el consejero de innovación en Andalucía, pero esa innovación andaluza ya tiene una capital que no puede ser otra que esta, que Sevilla. Está con nosotros su alcalde, Juan Espadas. Bueno, buenas noches. Consejero, presidente de la CEA, anfitrión y, sobre todo, Arturo,
los amigos de TEA, querido presidente, y bueno, pues todos los que de alguna u otra forma a lo largo de estos años habéis formado parte de la compañía, los que lanzasteis este proyecto, los que lo consolidasteis y los que hoy tenéis la responsabilidad, a todos, a todas los que formáis parte del DTEA de 2018. Felicidades por haber llegado hasta aquí, por este hito. Ayer celebramos también el 30 aniversario de otro grupo, en este caso de Publicaciones del Sur. Lo hacíamos y supongo que compartíamos con muchos de los que estamos hoy aquí la importancia de ver 30 años después de dónde partíamos, dónde estaba nuestra tierra, dónde estamos hoy, las infraestructuras, el desarrollo económico, las empresas y los proyectos que se han ido manejando a lo largo de estos años. No hubiese sido posible sin una combinación importante de iniciativa pública y de inversión pública y de empresas, efectivamente, con proyectos que se han consolidado, un empleo eficiente, un empleo de calidad y con empresas que han salido adelante en estos años duros de crisis gracias a que hacían muy bien su trabajo y han sabido salir, han sabido internacionalizarse, han sabido exportar y aguantar el tirón. Hoy estamos aquí con unas de las que han aguantado, en este caso el tirón. No te rías, que sabes que es verdad. Y en primera persona. Es verdad que además tengo un especial cariño al sector, como bien sabéis, del que tuve una corta responsabilidad, pero intensa, y que también me hace ilusión al cabo de ya para 8 años casi que dejé ese ámbito, 8 años ya, hace ya también un tiempecito. Cuando manejas unas estadísticas y ves que volvemos a recuperar cifras, en este caso de empleo del año 2008, del año 2009, empezamos a ver que efectivamente, y lo has dicho tú, 3/4 partes de la destrucción, no lo ha dicho Javier, 3/4 partes de la destrucción de empresas se ha recuperado y en el caso del empleo, bueno, pues hemos recuperado una buena parte de ese empleo, pero seguimos teniendo un problema de desempleo grave, seguimos teniendo problemas estructurales y seguimos efectivamente teniendo que diseñar una Andalucía que sea capaz de superar esas barreras o esos obstáculos. Y eso hoy, sin duda, es más fácil que hace 30 años. Yo estoy absolutamente convencido, porque en estos 30 años, y un ejemplo es la empresa, el grupo empresarial que ayer cumplía también sus 30 años, es que ese músculo, ese tejido empresarial de esta comunidad no es el mismo, ¿verdad? No es el mismo. Y esa era una de nuestras debilidades importantes hace 30, hace 35 años. Creo que, y mira que ha sido dura la crisis, y también obviamente para el tejido empresarial andaluz especialmente, creo que 30 años después podemos decir que tenemos muchas mejores condiciones para avanzar y salir definitivamente de ella o recuperar esta reactivación económica y plantearnos proyectos más ambiciosos. Yo creo que una empresa como DTEA hoy está en condiciones de afrontar con una masa, en este caso de recursos humanos, bien cualificada, como ha demostrado, como demuestra cada día, proyectos más ambiciosos, aquí y fuera de aquí, que es lo que demuestra, en definitiva, la capacidad de una empresa para abordar aquello que le plantee cualquier cliente en un mercado global, que efectivamente es donde hoy estamos. Y a mí me hace especial ilusión que desde Sevilla, en donde sois y tenéis una referencia reconocible, pues tengáis efectivamente mucho futuro por delante, muchas oportunidades para seguir creciendo en empleo, seguir creciendo en facturación. Me decías, Arturo, que en estos momentos el volumen de contratación en el que estáis inmersos ha tenido una evolución exponencial en los últimos meses, en el último año, año y medio. Es verdad, lo hemos visto también en la ciudad. En la ciudad hemos pasado de un nivel de licencias de obra hace 2 años a haber multiplicado, en este caso, bastante el que en estos momentos manejamos. No hay más que coger un coche en la ciudad y recordar tan solo hace 3 años que era difícil ver una grúa, a analizar cuántos solares o pequeños vacíos, pequeños y grandes vacíos urbanos, no hablo de nuevos desarrollos urbanísticos, sino de esos que tenemos en el imaginario popular
y que algunos recordamos de 20 años, en este caso, ¿verdad? Y que eran proyectos que estaban ahí justo en el momento en el que entró esta durísima crisis en la ciudad. Eso también hace que se recupere de alguna manera la confianza en nosotros mismos, la autoestima y que el propio sector sepa, como estamos viendo, que ahora mismo hay proyectos de nuevo. En el ámbito de la vivienda, de la edificación de miles de viviendas en Sevilla, nuevos proyectos planificados en el plan de ordenación urbana, por tanto, que alguien concibió y que se pararon como consecuencia de las circunstancias económicas y de la crisis y que se han vuelto a recuperar hoy, tanto en la ciudad construida como en la ciudad ordenada y que tendrá un desarrollo con un ritmo adecuado, en este caso, en los próximos años. Y ahí estoy convencido de que vais a estar, lo mismo que en las grandes infraestructuras, que son también, evidentemente, las que desde la inversión pública son fundamentales para el desarrollo económico de una comunidad y también de la nuestra. Hablaba el consejero del metro, la S40 y otras infraestructuras importantes para la ciudad, la conexión con el aeropuerto. Tenemos muchos retos por delante. Creo que vamos a estar en los próximos años en una enorme oportunidad para, de verdad, que la inversión privada dé un salto cualitativo respecto a lo que ha sido exclusivamente inversión pública en nuestra tierra durante muchos años, y creo que eso también va a ser, de alguna manera, el resultado de lo vivido en estos últimos 8 o 10 años. Creo que ahí vamos a ver también probablemente proyectos de otras características y probablemente soluciones diferentes. Yo espero que también estéis en construir ese otro tipo de soluciones que pasan por proyectos de iniciativa público-privada, que pasa, como ahora mismo en la ciudad, porque el mayor volumen de inversión que se está desarrollando en 2, 3 grandes proyectos estén ligados, en este caso, a iniciativa privada perfectamente coordinada y diseñada con la iniciativa pública, con la administración local, como no puede ser de otra manera, en el diseño de ciudad, y que estoy convencido que va a generar no solo empleo, sino sobre todo capacidad y músculo para enfrentar el futuro. No tengo que decir que una ciudad tan atractiva como esta, y una ciudad que en estos momentos nadie discute que es un oscuro objeto del deseo desde el punto de vista turístico, tiene que ser una ciudad también atractiva para otro tipo de inversiones. De la mano de ese escaparate estoy convencido que van a llegar también otro tipo de empresas en otro tipo de sectores. Y sabéis que el objetivo tiene que ser que nuestras empresas estén ahí para sacar adelante esos proyectos. Y estoy convencido que DTEA será una de ellas. Muchas gracias, felicidades y a por los otros próximos 30 años. Muchas gracias, alcalde. 30 años es pues prácticamente una vida y nosotros vamos hoy a conocerla aún más si cabe, pero lo vamos a hacer de una forma un tanto distendida. Voy a pedir que me acompañen a continuación a Arturo Coloma, que ya lo conocen, presidente de DTEA, y también a 2 personas que están íntimamente ligados con la empresa, a Rodrigo Charlo, socio fundador de DTEA y presidente de la entidad hasta el año 2006, y Javier Gonzalo, socio de referencia de DTEA y una persona ligada a ella, a DTEA, desde sus inicios. Por favor. Pues vamos a empezar por el principio, porque no se puede hacer de otra manera, y la primera pregunta se la voy a plantear a Rodrigo. ¿Cuál fue la idea de negocio inicial, principal, que dio lugar a la fundación de la empresa? Bueno, buenas tardes. Yo antes que nada quería agradecer a Arturo y a Javier el que me hayan invitado aquí, estar aquí hoy con todos vosotros, porque para mí, como podéis imaginaros, es un momento entrañable el celebrar los 30 años desde que iniciamos esa nueva aventura de trabajar por cuenta propia, cuando salíamos los 3 que empezamos de trabajar por cuenta ajena. Y es un momento para mí muy emotivo y estoy agradecido por ello. Bueno, por contar un poco cómo fue, no lo quiero hacer largo porque lo he contado tantas veces y lo puedo hacer larguísimo, pero voy a ceñirme ya en el momento en que 3 amigos de 28 años estábamos viviendo además en el mismo piso y compartiendo las mismas ilusiones y los mismos hobbies incluso, y decidimos, cada uno según donde estaba trabajando, tratar de hacer algo por nuestra cuenta, ¿no? Yo en ese momento, éramos 2 ingenieros y uno es un economista, ¿no?, de los 3 compañeros que estábamos en esta aventura. Yo estaba trabajando en una multinacional de productos fitosanitarios, de venta de productos fitosanitarios, DuPont de Nemours. Otro de los amigos estaba trabajando también en DuPont, pero en ventas, o sea, también en comercialización, pero de productos de material de rayos X. ¿Nada que ver con esto? Nada que ver con esto. Y el tercero estaba trabajando, es el único que tenía algo más que ver con esto, estaba comercializando estructuras
de sección variable para naves industriales, es decir, unas estructuras que eran muy novedosas en aquellos momentos, que tenían una tecnología alemana y había una empresa en Madrid a la que este hombre reportaba y que estaba nada más que comercializando esas estructuras, o sea, que las vendía, ¿no? Entonces, en ese momento, pues damos un primer paso, que es proponer a la multinacional esta en la que yo estoy, hacerme distribuidor de ella. Me propusieron un traslado, un ascenso a París, que, bueno, que era muy motivador, pero que era para mí era una cosa que no tenía vuelta atrás, ¿no? O sea, que si yo hubiera tomado ese camino, obviamente hubiera seguido siempre esa línea de trabajar por cuenta ajena, ¿no? Y me pareció que era el momento de decir, quiero tratar de hacer algo por mí mismo, y me pareció la oportunidad de decirle a Dupont que yo quería ser distribuidor de esos productos tan novedosos que había estado sacando, digamos, desarrollando yo precisamente también aquí en Andalucía, productos principalmente para el arroz, pero en fin, no me enrollo con eso. Entonces, Dupont lo vio con buenos ojos, tardé un tiempo en que eso se pudiera plasmar en una realidad y terminamos creando dos compañías de fitosanitarios que compraban principalmente a Dupont, que era nuestro principal proveedor. Y este otro compañero, también amigo nuestro y que digo que vivía con nosotros en el mismo piso, que estaba trabajando para esta empresa que hacía estructuras especiales, digamos, de alguna forma con mucha tecnología para los tiempos que corrían, pues decidimos crear una sociedad que iba a hacer lo mismo que hacía él, o sea, que iba a comercializar este tipo de estructuras. Pero primero nada más que como comercializadores, o sea, que lo que estábamos vendiendo, lo mismo que uno vendía fitosanitarios, pues otro estaba vendiendo este tipo de estructuras, ¿no? Pero es real que en ese momento nosotros no veníamos del sector, hablando ya de la construcción y me olvido del otro sector, nosotros no veníamos del sector de la construcción, no habíamos sido nunca constructores, ni habíamos sido albañiles, ni encargados de obras, ni aparejadores, Entonces, diseñamos una empresa como nosotros creíamos que se tenía que diseñar, pero sin venir, digamos, con las ventajas y con los inconvenientes de venir del sector, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues creamos una sociedad o una empresa en la que pusimos un componente de ingeniería muy grande para el tamaño que tenía la empresa, lógicamente, porque claro, de los tres que éramos, dos éramos ingenieros, con lo cual, ¿qué vamos a pensar, no? Y por otra parte, por lo mismo, un componente de comercialización muy importante, que ahora explico un poco más, tratando de ser rápido por otra parte. Componente de comercialización por lo mismo, porque veníamos de comercializar cosas, porque uno de nosotros era economista, y bueno, entonces diseñamos una constructora que tenía una ingeniería muy importante, vuelvo a decir, dentro del tamaño que tenía la constructora, y un departamento comercial que no es normal en las constructoras. Las constructoras se nutren de obra pública, de clientes que van a buscarlo porque ya saben que está en el sector, pero eso tiene un departamento comercial buscando cliente privado tras cliente privado tras cliente privado y ofreciéndole unas soluciones de ingeniería que nos llevan a lo de construyendo soluciones. Eso no era normal, pero nosotros no lo sabíamos que no era normal. Nosotros hicimos una constructora ¿Acertasteis, no? como creíamos que la teníamos que hacer. Sin saberlo acertasteis. Sí, bueno, y así lo hicimos, acertamos. Otros han acertado también haciéndolo de otra forma, ¿no? Pero nosotros lo hicimos así. ¿A qué nos llevó esto? Y voy terminando, pues que nuestro componente de ingeniería hacía que captáramos obras gracias a nuestras propuestas que hacíamos al mercado, a lo que nos traían un proyecto y nosotros decíamos, ¿y por qué vas a hacer esto? ¿Por qué no en vez de esto haces esto otro? Que tienes estas ventajas, que tienes estos ahorros de coste, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí hicimos nuestro primer caso de este gran cambio con respecto a lo que nos traían, fue una nave para supermercados cobreros, que los que tenemos ya una edad os acordaréis, ¿no? Entonces, pues simplemente diseñamos algo distinto, con mucha más capacidad de almacenaje, más barato, menos pesado, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya para terminar, pues esto nos llevó a entrar en otros sectores que tengo que decir que entramos desde la ingeniería de DTEA, aunque después ya salieran y fueran a otras sociedades, pues entramos en la cogeneración, en el resto de energía renovable, en biomasa, etcétera, etcétera, y todo lo hicimos porque habíamos tenido ese componente de ingeniería desde el principio. Nada más y nada menos. Bueno, esos fueron los inicios, ahora ya la responsabilidad de Arturo, que lo está haciendo estupendamente. Pero vamos a detenernos un poco más en los inicios, porque le quería preguntar a Javier cómo vivió él aquellos años y, sobre todo, ¿en qué momento pensaste en hacerte el socio mayoritario? Creo que fue en el año 2005. 2006. Pero, bueno, yo entré un poco más tarde que Arturo, que Rodrigo y los otros socios. Entré en el 92 y la verdad que los primeros años fueron dificilísimos. Lo primero es que el primer año que yo entré en marzo, estábamos haciendo una sola obra que se terminó en junio por ahí y hasta septiembre no empezamos otra. Pues ese verano lo que nos ocupamos fue a aprender AutoCAD, economistas, ingenieros, a aprender a calcular estructuras, a aprender lo que después nos ha servido muchísimo por lo que ha contado Rodrigo, pues
a optimizar proyectos que nos iban llegando y ofrecérselo a los clientes y, bueno, ellos ganaban y nosotros también. Después, esto fue en el 92, pues, en el 93 acogimos ya, pues yo creo que la primera obra por aquel entonces grande, que era la Coca-Cola que hay en la entrada de la carretera de Carmona, la Coca-Cola inicial, después hicieron una fábrica mucho más grande. Y a partir del año 94 empezamos a hacer ya obras todavía más grandes, además para nuestro propio departamento inmobiliario que le llamábamos. Eran los orígenes entonces de Bogaris, lo que ahora es Bogaris, que hace centros comerciales para alquilar y demás. Pues lo primero que hicimos fue hacer unas naves enormes a medida de clientes para alquilárselas, en definitiva. Hicimos primero una para Bristol Firestone y a continuación hicimos otra enorme para Continente, ahora Carrefour. Pues buscábamos el suelo, diseñábamos las instalaciones, hacíamos la obra y se la alquilábamos. Después ya empezamos a hacer obra pública, carreteras, trenes, de todo. Y por los años 2005, 2006 empezamos a tener ofertas para comprarnos la constructora. Teníamos un grupo empresarial ya más completo, teníamos una cogeneración, energía renovable, teníamos una parte inmobiliaria comercial y industrial bastante potente, la constructora y la parte agrícola, que es lo que empezó junto con la constructora desde el principio. Pues vinieron a tentarnos para comprar la constructora y yo creo que un poco las decisiones muchas veces se toman más con el corazón que con la cabeza, pero a mí me daba pena que algo que habíamos estado tantos años haciendo, pues que se lo llevaran a Madrid, a Barcelona, donde fuera. Entonces hablé con mis socios y lo que hicimos fue que en vez de vendérselo, pues no me acuerdo a quién era, unos catalanes, pues que hubiera venido muy bien porque nos hubiera entrado dinerillo para el resto de las empresas, para hacer más cosas, pues les compré la parte constructora de TEA propiamente dicha, pero aportando acciones de otras sociedades que teníamos, por lo tanto no entró un duro, pero me quedé con el 100% de la compañía. Sigo siendo socio del resto de las empresas, pero en menos cantidad, por supuesto. Hombre, también, ¿por qué lo hice? Me habéis preguntado. Pues también es muy lógico pensar que en vez de tener una cesta de huevos muy grande en una mano, pues tenía dos, una constructora y otra de otras cosas. Menos riesgo empresarial. Y bueno, y al final pues me quedé con la mayoría de la constructora. Después, con la crisis, pues la famosa crisis que a todo el mundo le ha influido tantísimo, pues cuando tuvimos que entrar en los problemas que tuvimos, hablé con los directivos, que son buenísimos todos, y llegamos a un acuerdo de que íbamos a sacar esto para adelante y además le hacía partícipe también accionarialmente hablando, y ahora pues somos partícipes, pues, perdón, yo, que era el primero, con todos los directivos, casi todos los directivos que hay en la compañía. Estamos muy contentos así. Y mucho tiempo que nos queda todavía. Sí, hombre, lo que te rondaré, Arturo, Morena. tú entraste en el año 2002. Sí. ¿Qué pensaste cuando entraste en DTEA? ¿Cómo lo viste? Bueno, yo cuando entré en DTEA llevaba 15 años de experiencia profesional en una sola empresa, en una gran empresa constructora, una de las grandes, llamada Dragados, que sigue existiendo y todos conoceréis. Y había participado y había desarrollado ya como jefe de obra o jefe de grupo o gerente de actuaciones grandes proyectos. Había hecho proyectos, el primero significativo fue el Puente del Alamillo, pero había hecho autovías, había hecho estaciones de ferrocarril amplias, autopistas en el extranjero, grandes proyectos. Y me encontraba, el último gran proyecto que era precisamente en Barcelona haciendo una gran ampliación que había en el puerto, ¿no? Entonces, vitalmente me había planteado, hombre, llevas 15 años en un sitio, hombre, cambiar a una empresa mediana, otro tipo de empresa, porque claro, en una empresa grande lo que te queda un poco es ser director regional, o sea, pasar
llegar a ser director regional ya es complicado, ¿no? Pero pasar de ahí más arriba es muy difícil, ¿no? Y tenía interés por estar, me planteaba estar en la cabeza de una empresa, digamos, mediana, pero no la encontraba. Y por circunstancias de la vida, pues el que era director de DTEA en aquel momento, que era un buen amigo de Dragados, que en su día me pidió consejo a mí cuando estaba Dragados por si tomaba la decisión de incorporarse a un nuevo proyecto, y yo le animé, digo, anímate porque es que la vida entras en un sitio de desarrollo y es un proyecto nuevo, creo que es interesante y tienes que aportar, ¿no? Y a los 2 años aproximadamente me ofreció a mí esta persona que aconsejé y que sigue hoy con nosotros y además es también socio de la compañía en este momento, pues me lo ofreció a mí y entonces me presentó a Rodrigo. Y dije, coño, este proyecto es distinto, porque yo los que veía eran como muy, no sé, muy de... No sé cómo decirte, muy clásicos, muy clasicotes, muy de construir, solo construir, ¿no? Y claro, me encontré, cuando entré en el pabellón de Chile, aquello era una especie de hervidero, ¿no? O sea, un montón de gente corriendo en todas direcciones, una juventud, una cosa que te llamaba la atención. Y tuve las primeras conversaciones y se percibía aquello, ¿no? Esto de... Tenemos que dar soluciones a los clientes, la ingeniería. Mira, abajo, que en la planta de abajo había, pues no sé, 20 personas calculando y proyectando cosas, delineantes, corriendo, uno que hacía una promoción, que si le hacíamos la obra o no le hacíamos la obra, que si el de Becosa, que decía que iba a hacer unas... Yo no hacían de todo, ¿no? Me llamó mucho la atención y dije, yo aquí sí que me vengo. Y realmente lo que tenían como herramienta era la idea, no era tampoco... Porque yo preguntaba, oye, ¿tenéis canteras? Y digo, ¿para qué queremos una cantera? ¿Tenéis grandes maquinaria de movimiento de tierra? Pues me llamasteis con la idea de hacer grande DTEA también en la obra civil, cosa a la que me dediqué. Y bueno, ciertamente me llamó la atención, digo, esto es nuevo. Yo, sí, mira, me apetece liderar esto, porque yo creía que podía aportar. O sea, toda esa energía, yo creo que por un lado había un mandato claro de decir, vamos a meternos en la gran obra pública y alguien tiene que ponerse al frente de aquello, porque prácticamente no había obra pública. La obra más grande que había civil era una plataforma de hormigón en astilleros. Era una cosa como de hoy en día de 1 millón de euros. Era una cosa relativamente modesta, ¿no? Complicada, pero modesta. Y bueno, pues nos dedicamos a eso y fue mi primera labor. Y después ya, pues, también vi que podía aportar a toda esa energía un poquito de orden, ¿no? Y toda la gran procedimentación, la gran sistemática que tienen las grandes empresas, ahí tenían fácil ubicación y provecho. Y bueno, pues la verdad es que no me arrepiento, después ya es mi vida, ¿no? Llevo 17 años allí y casi el 75% de mi vida yo creo que es de DTEA, ¿no? Y mantenemos mucho de aquello y lo estamos actualizando, pero ciertamente esa energía, que yo digo es desbordante y llamativa y que a muchos le ha llamado la atención en ocasiones cuando nos percibe, sigue estando ahí. O sea, evidentemente tenemos todos 10 o 15 años más que cuando llegué yo, ¿no? Me refiero... Pero no todos, porque claro, hay nuevas incorporaciones, pero el espíritu es dinámico, sí, no tanto, pero es dinámico, interesado de ¿y por qué no hago esto de otra forma? Es muy interesante. Estás hablando, Arturo, y a Rodrigo se le iluminan los ojos. ¿Cómo recuerdas tú ahora, 30 años después, que es casi una vida, como venimos diciendo hoy, aquellos momentos de inicio y sobre todo, qué hay todavía de aquella época? Y también qué ha cambiado, ¿no? Porque supongo que habrá de las dos cosas. Por supuesto, bueno, lo primero es que los de aquella época nos hemos hecho un poco mayores y ahora están los que son más nuevos de nuevo, ¿no? Empujando el carro. Pero yo lo que creo que verdaderamente sigue teniendo DTEA y que con ello nació y que Arturo no hace nada más que decirlo, lo ha dicho en el rato que ha estado hablando antes ahí varias veces y ahora también, es que sigue teniendo ese componente tan importante de apuesta por dar soluciones. Es decir, esa ingeniería, esa oficina técnica, que no es normal en constructoras de este tamaño, con esa potencia, buscando las soluciones que el cliente necesita, buscando qué le puedo mejorar, buscando qué le ofrezco que no le haya ofrecido el que le ha diseñado el proyecto. Eso me parece a mí importantísimo y me parece que sigue siendo, como decía Arturo antes, parte del ADN de DTEA, ¿no? Me parece que eso es fundamental y que lo están haciendo francamente bien. Me parece que eso es lo más importante. Después, como también ha dicho Arturo ahora, me parece que es una empresa que conserva su juventud y su dinamismo.
con la que empezamos 3 chavales de 28 años que lógicamente nos queríamos comer el mundo, pero es que yo los veo igual, por eso dices tú que sonrío, los veo igual, los veo con esa misma fuerza, con ese mismo dinamismo, con esa misma juventud, pero a la vez, lógicamente, más maduros y más organizados, que es lo que yo creo que tienen, ¿no? Es verdad que cuando Arturo entra para encargarse de que DTEA empiece a ser obra civil. Como yo os había contado, DTEA tenía un componente de comercialización muy importante, que sigue teniéndolo, y entonces lo que nos dedicábamos mucho era la obra privada. Nosotros no estábamos luchando por la obra pública en aquellos momentos, la obra pública necesitaba unas clasificaciones, una serie de historias, nosotros íbamos muchísimo más a la obra privada. Pero llegó un momento que teníamos un tamaño que creímos que teníamos que crecer en la obra pública, es cuando llamamos a Arturo. Y bueno, por supuesto fue un antes y un después, ¿no? Porque aprendimos de cosas que no teníamos ni idea, cómo hacer esas obras, esos puentes, esas carreteras que habéis visto ahí, ¿no? Pero él tuvo la valentía de seguir apostando por lo que habíamos apostado nosotros, es decir, por seguir manteniendo la ingeniería, por seguir dando soluciones, que en un caso como este de obra pública es mucho más difícil, porque todo te viene mucho más dado. No es lo mismo que a un cliente particular que aceptas más que le cambies cosas. Pero él lo hizo no solo en lo particular, sino también en la obra pública, que me parece que es absolutamente de alabar y me parece que es la gran parte de éxito que está teniendo Arturo en todo eso. Estamos hablando de una empresa muy dinámica. Muy dinámica. Javier, ¿tú cómo la definirías? ¿Cuáles crees que son sus puntos fuertes? Bueno, es que ya lo han repetido los dos. Bueno, primero quería recalcar que estamos cumpliendo 30 años, que decías que una media vida, es que justo el otro día cumplí 60, o sea que efectivamente media vida metido en la empresa. Hombre, repetir lo que le han dicho. Esta empresa, bueno, yo creo que no lo han dicho todavía, pero lo digo yo, tenemos una proximidad con el cliente muy, muy, muy estrecha. Nos hacemos amigos suyos, le arreglamos todo lo que tiene que arreglar, le terminamos su obra y está encantado con lo que le hemos hecho, casi siempre, alguna vez siempre meteremos la pata, por supuesto. Pero recalcar lo que han dicho, que el componente técnico de en una constructora no es normal, por lo menos que yo conozca. Y luego es casi obsesivo lo que tiene todo el mundo en DTEA, pero parece una obsesión. Que lo que te traiga el cliente no es justo lo que hay que hacer, hay que pensar lo que él necesita, porque él sabrá mucho de su negocio, pero de construir lo que sabemos somos nosotros, espero. Entonces, esa obsesión por llegar a comprender el último punto de lo que necesita para intentar mejorarlo, si lo que le han diseñado no es lo idóneo, pues, si es lo idóneo, perfecto, pero si creemos que se puede mejorar, pues convencerle para que lo mejore, ahorrará dinero, ahorrará tiempo y además lo que haya hecho será mucho más útil. Construir soluciones, ¿no? Construir soluciones. Otra vez, Arturo, construir soluciones. Sí, ahí estamos. La cosa es cómo lo vamos haciendo de ahora en adelante. Eso te iba a preguntar, ¿qué tenéis planeado para el futuro? ¿Qué nos esperan de DTEA? Llevamos 30 años, pero queremos 30 más como mínimo. Pues las empresas, siempre digo yo, que son mucho más importantes que nosotros, las personas que las dirigimos, ¿no? Nosotros somos como los que nos contratan las empresas. Las empresas yo creo que ciertamente somos protagonistas, todos los que estamos dentro de ellas, pero creo que tienen una especie de fuerza superior que no podemos percibir y que en el fondo tienen vida, tienen ese cuerpo, ¿no? Y lo que nos manda es continuar por ese camino. El ADN está muy marcado y yo lo que veo para adelante, veo que tenemos que afilar herramientas y perfeccionar esa estrategia para hacerlo mejor y más adaptado a los tiempos, ¿no? El sector tiene muchísimo futuro, el mundo está por construir. Me llamaba la atención el otro día el hecho de que todos sabemos que pasamos de 7.000 millones de habitantes en este mundo a 10.000 millones de habitantes en el 2050. Parece que ahí se estabiliza la cosa, pero además es que creo que el 80% de las personas van a vivir en ciudades y se dice que esas ciudades es que están todavía sin construir, muchas de ellas es que todavía no tienen la primera piedra. O sea, después la vida será como sea, pero lo que queda por hacer y transformar es tan amplio que actividad va a haber, a pesar de la percepción que tenemos ahora mismo un poco después del bache financiero, económico, que ha afectado claramente a nuestras inversiones. Las líneas de actuación previstas son poder suministrar esas soluciones de una manera lo más actualizada posible y excelente.
Queremos, cómo no, contar con la transformación digital y estamos muy atentos a ya poder diseñar y dirigir los proyectos con esta herramienta BIM que se habla tanto, que es una especie, básicamente es un proceso en 3 dimensiones de todo que queda registrado en Internet, es un AutoCAD 3 dimensiones en el futuro. Hay que estar en él, hay que tener los procesos digitalizados y lo que estamos es perfeccionando también esa manera de dialogar con el cliente en 2 líneas fundamentales. Una es una derivada avanzada que seguimos puliendo y perfeccionando de aquello que era el proyecto y obra que yo me encontré en DTEA. El proyecto y obra de DTEA es que le hacíamos el proyecto al cliente y si le hacíamos la obra no le cobrábamos el proyecto, básicamente. De las cosas que a mí me parecía disruptivo. Yo estaba acostumbrado a una constructora que cogía una obra de 50 millones de euros y la hacía y aquí se inventaban la obra, ¿no? Y una manera de inventársela es decir, yo te voy a estudiar esto y, bueno, y te cobro tanto por el proyecto, que no era fundamental, le daba un gran servicio al cliente. Bueno, en esta línea estamos avanzando. Ahora le llamamos, tenemos un producto que vamos a poner en marcha, un servicio, una modalidad de servicio, que le llamamos Global DTEA, porque el nombre en inglés es o en español es muy feo, el proyecto y obra alineado, que es un poco lo que se busca, es alinear al cliente con la solución desde el principio. De esa persona cuando os decía, queremos que sea un referente para cuando venga alguien quiera hacer algo, que venga a llamarnos, nosotros le vamos a orientar y tenemos un camino para llegar a la mejor solución con nosotros, si quiere, desde el principio, con una referencia clara. Eso es lo que llamamos Global DTEA. Otra modalidad curiosa es Ilusenio. Ilusenio es una plataforma digital, una manera de dialogar con el mercado, en la cual lo que pretendemos es que el mercado llegue a nosotros por un cauce que no sea solamente la red comercial desarrollada y, digamos, muy proactiva que tiene DTEA y que ha ido manteniendo y perfeccionando con el tiempo. Estamos buscando una manera de que el cliente nos encuentre, contando además con los colaboradores nuestros, que son las ingenierías y los arquitectos fundamentalmente. Ilusenio va dirigido al sector de lujo, de la rehabilitación de lujo y las villas de lujo. Pues son maneras de afrontar ese mundo que viene. Construir soluciones, digitalizar la empresa, perfeccionar la acción comercial y modalidades de servicio disruptivas, siempre manteniendo el mejor quehacer y la mejor tecnología en la construcción del día a día, porque evidentemente la realidad al final está ahí. Nosotros tenemos una cosa que es que no falla, que es que al final se pisa lo que pintamos y se vive dentro y se percibe de una forma brutalmente física. Un programa de ordenador es opinable o puede ser mejor o peor interpretado, pero una realidad física todo el mundo la entiende y la interpreta muy bien. Esa es la visión que tengo para el futuro. Una empresa dinámica, con herramientas de última, pero que ahonda y actualiza esa visión inicial. Yo creo que tenemos 30 años más, como mínimo. Arturo, no tanto. Esto va muy rápido. Arturo, Rodrigo, Javier, muchas gracias por compartir vuestra pasión con todos nosotros y gracias también a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Sevilla y a la CEA por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche y, como les decía al principio, estamos de aniversario, estamos en una celebración, así que, si me lo permiten, vamos a subir ahora y vamos a departir tranquilamente, que las fiestas en mi pueblo dicen que hay que mojarlas. Así que muchas gracias y buenas noches. Muy bien.